Queremos llevar todos los recursos y todos los servicios que existen por parte de la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora a través de la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación, pues a todos los ciudadanos extremeños y por supuesto a las empresas y a los emprendedores de Extremadura. Por eso queremos acercar, es un servicio de acercamiento un poco a estos empresarios pues de todo el mapa de recursos que tenemos a disposición de ellos. Por parte de los ayuntamientos tenemos un apoyo muy importante a través de los propios agentes de empleo y desarrollo local y de los propios técnicos de emprendimiento. Entonces son los ayuntamientos, nosotros mandamos una convocatoria, ellos también por su parte pues informan al empresariado de la localidad y la asistencia es muy buena en cuanto a que hay muchos empresarios y muchos emprendedores interesados para poner en marcha su negocio o bien para consolidar su proyecto empresarial. You won't be there anymore, and you will tear off your clothes. En primer lugar, tenemos un bloque destinado a financiación, en el cual hablamos de una financiación, la financiación pública, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, destacando pues, la financiación aportada desde Extremadura Avante, por supuesto, y también otro tipo de financiación, como es la financiación de NISA, la línea de financiación de reindustrialización y competitividad, y destacando también pues, las líneas ICO, que están destinadas a emprendedores y empresarios. Tenemos otra parte, que es la parte de programas, en la cual hablamos detenidamente de todos los programas que se han puesto en marcha a través de la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora, programas relacionados con la cultura emprendedora, estrategias de empresaria, programas sobre financiación. En general, bueno, pues damos una información bastante amplia. Y por último, en la parte de recursos, en este caso de los puntos de activación empresarial, pues damos a conocer los servicios que desde los puntos de activación empresarial pues, se ponen además a disposición de los emprendedores y de los empresarios extremeños. He venido porque tengo una asesoría de empresas y creo que es algo interesante de cara a mis clientes poder informarme yo de todas las ayudas, de todas las planes de inversión que hay aquí en Extremadura, pues para poder informar bien a todos mis clientes y saber, tener conocimiento de todo lo que hay en Extremadura para las empresas. Estos 3 primeros meses van a ser 8 jornadas. Hemos estado ya en Guareña y en Arroyo de la Luz, en Cáceres. Normalmente vamos a hacer la mitad en Cáceres y la mitad en Badajoz. Nosotros explicamos todo lo que son las ayudas, tanto para crear una empresa, hacer una inversión, nuevos proyectos empresariales de ampliación, de traslado, también lo que son las ayudas para internacionalización de empresas, ayudas para llevar a cabo proyectos de I+D+I, ayudas para fomentar el autoempleo, la línea de autoempleo, que es muy demandada, y las ayudas para contratación de personal. O sea, hacemos un esquema general de todo lo que son las ayudas que ahora mismo están abiertas, ¿no? En cada jornada, bueno, pues vamos explicando las que están abiertas en cada momento. Si, por ejemplo, comercio que abre un mes al año, pues solo se han hablado de ella a principio de temporada, digamos, en el primer mes de enero, y luego ya pues las mencionamos simplemente, ¿no? Nos centramos en las que están realmente abiertas y a las que pueden acogerse los emprendedores y los empresarios. Ahora mismo tenemos la línea de incentivos autonómicos, que es una ayuda que aglutina, digamos, engloba en un único decreto 4 modalidades de ayuda, una por sector de actividad, otra por relevo generacional o continuidad empresarial, la línea complementaria regionales y la línea de financiación. Pues he venido para informarme pues, a ver, como autónomo que estoy empezando, ¿no? Que llevo muy poquitos meses en esto, pues todas las ayudas son pocas y toda la información es poca también. Tengo un centro de estudios donde enseño asignaturas desde primaria hasta los primeros cursos universitarios,
También doy clases de ajedrez, tengo una ludoteca para los niños pequeños. Ser autónomo es arriesgar, porque tienes que ponerlo tú y lo tienes que conseguir de donde puedas. Y ni los bancos están, hay que conseguir el avalante y tal, como nos han explicado y todas estas cosas. Entonces, bueno, yo mi inversión tampoco ha sido muy grande y gracias a Dios he podido empezar, pero para cualquier persona yo lo veo muy complicado. En las asesorías personalizadas pues se mantiene una tutoría de carácter individualizado con cualquier empresario o con cualquier emprendedor que asista a las jornadas de activación empresarial y que tenga que plantearnos cualquier duda. Una vez que finaliza el bloque expositivo, pues se da paso a estas tutorías personalizadas durante 1 hora.